¿Cómo están, amigos y amigas de País Lobo? Muy buenas tardes, este Osorno lluvioso de día jueves, y estamos con un rico cafecito acá en la cafetería Encuentros en Ramírez 910, en el pleno centro de Osorno. Y estamos con este ciclo de conversaciones amenas, cercanas y también de fútbol. Estamos, y ustedes están viendo en pantalla, a José Johnny Arriagada, jugador emblemático, capitán de Deportes Provincial Osorno en 1983, que en este año, y hace 4 días recién, cumplió 40 años la institución. José, o Johnny, como te dicen también tus amigos, muchas gracias por conversar con Pailó, gracias por este espacio que nos está entregando el día de hoy. Bueno, gracias a ti también, gracias Pailó por la invitación. En realidad, tú lo dijiste, son 40 años que han transcurrido y han habido celebraciones, y de hecho nosotros, la agrupación que tenemos, Osorno de Siempre, hemos estado haciendo algunos trabajos y estamos prontos a celebrar el aniversario de Provincial Osorno, con nuestra agrupación de exjugadores de Provincial del año 83. Maravilloso, oye, debe ser muy buena esa reunión que tienen con la agrupación, ¿no? Sí, ha resultado bastante gratificante porque, como te digo, hay jugadores que están desde la primera formación, y tenemos jugadores de otras generaciones que son parte de este grupo. Correcto. Y también socios y amigos que voluntariamente se han adherido a nuestro grupo. Estamos contentos porque en realidad ha sido una convocatoria y ha sido una asociación muy transversal de distintas generaciones. Pero el tema central es Provincial Osorno. El tema central es Provincial Osorno. José, cuéntanos un poquitito y retrocedamos 40 años, lo que no es fácil, pero tratemos de retroceder un poquitito. ¿Cómo llegaste tú a Deportes Provincial Osorno? Sabemos que el inicio fue el 5 de junio del 83, pero ¿cómo llegaste a Provincial Osorno? ¿Quién te invitó? ¿Cómo tocaste una puerta? ¿Quién te llevó? Cuéntanos un poquitito de eso para conocerte un poquitito más. Bueno, pasa que el fútbol amateur osornino en esa época era bastante fuerte y muy atractivo. Iba mucha gente a los estadios, y la selección de Osorno era para uno como futbolista amateur, era lo máximo de llegar a representar a la ciudad. Y de un tiempo, hasta cuando se inició Provincial Osorno, había un rumor de que iba a llegar el fútbol profesional a la ciudad. Y por invitación en esa época. Claro. Entonces, en esa época yo integraba la selección de Osorno junto a otros compañeros más que también fuimos parte de Provincial Osorno. Llegó el momento que vino el profesor Juan Soto, don Juan Sotomura, que ya no está, correcto. Que en paz descanse. Él fue como él fue el primer director técnico acá, y él empezó a ver las selecciones de Osorno. Y ahí comenzó a buscar, a seleccionar a personas que según él podían estar en su nómina. Me tocó a mí la suerte de que él se fije en mí y me llamó a formar parte de Provincial Osorno. Y en realidad era un escalón más nuevo y de distinto nivel en que uno se veía enfrentado. Y también con mucha feliz de que el profesor se haya fijado en mí, me haya nominado en esa oportunidad para integrar el plantel. Y además de eso, como capitán, y mira, antes de hacerte la pregunta, nos comenta aquí, lo conversamos fuera de pantalla, Luis Muñoz Toledo nos dice: grande, el primer capitán de los Toros y como persona un 7. Gracias. ¿Cómo llegaste a ser capitán? ¿Por qué capitán? Bueno, el mismo profesor, yo creo que se fijó en las condiciones, y de hecho, no es por ser petulante, pero no, para nada. Hay unos artículos de esa época en que él señalaba de que siempre le llamó la atención de la forma de jugar mía. Y en ese tiempo, ya no tengo muy claridad, pero sí parece que en esa época yo era capitán de la selección de Osorno. Y yo creo que de ahí se unió todo eso.
Para la comunidad osornina que estamos celebrando los 40 años, coloquémonos un poquitito sobre la cancha, porque hay generaciones nuevas que son hinchas de Provincial Osorno. El club ha estado en los potreros, como se dice literalmente, ha estado fuera de la historia del fútbol y actualmente está en la segunda división profesional. Pero José Johnny Arregada, ¿en qué posición jugaba? Yo era último hombre, jugaba de 3, era de la línea de centrales, y después al poco tiempo incursionó también como volante de contención. Ya, en esas 2 posiciones jugaba en Provincial. ¿Ya? Y después, bueno, después tuve una lesión. En realidad yo llegué hasta el 84, mediados del 84 Provincial Osorno, porque después tuve una lesión de rodilla, estuve enyesado. Lamentablemente en esa época hubo cambio de técnico y a mí me despidieron en esa condición física en que estaba. Correcto. Así que como me sentí un poco desencantado y empecé a buscar otra suerte. ¿Siempre en el fútbol? No en el fútbol, ya me dediqué a buscar otro ambiente más solidificado, más tranquilo, sin pasar muchas cosas. Lo que todavía se sigue pasando en el fútbol de repente, las presiones. Y empecé a buscar trabajo. Perfecto. Y ahí llegué a Compañía de Cervecería Unida en esa época. Correcto. Y sigo ahí aún. Sigue aún, ya. Aún. Prácticamente 40 años también entonces en la compañía. Sí. No, maravilloso, con todos los procesos, cuando la CSU tenía acá no solo la mejor planta de Sudamérica. Exacto. Y hoy en día ya no la tenemos lamentablemente. Oye, José, dentro del plantel inicial que conformaste en el 83 y este año y medio que estuviste en Provincial Osorno siendo capitán, ¿cómo era el camarín? ¿Cómo eran tus compañeros? Era un camarín bien integral porque había una cosa muy particular de que eran el primer equipo y siempre teníamos que estar muy, muy unidos para enfrentar cualquier partido, y por lo tanto era una sola cabeza la que se veía, un solo pensamiento, salir a ganar, salir a defender a Osorno y no defraudarnos a nosotros ni a la hinchada. Correcto. Y comenzando en el bancario y después en el Parque Chot. Claro, comenzando en el bancario inicialmente, como tú lo indicas, pero en realidad toda la gente, todo el plantel tenía un solo pensamiento, representar a Osorno de la mejor forma. Y uno entregaba todo lo que tenía. Oye, ¿tu mejor partido que tengas recuerdo o que te haya marcado? Pero tómate un sorbito de café nomás mientras decimos que estamos aquí en la cafetería Encuentro, Ramiro 910, en el Rincón Literario. Esto es en el subterráneo, así que están todos invitados para que puedan venir acá, donde estamos conversando con José Johnny Arregada. Te repito la pregunta. ¿Algún recuerdo que te haya marcado, que lo tenga así como en la punta de la lengua, por decirlo de alguna forma? Mira, mejores partidos en realidad no tanto, pero sí me recuerdo de muchas tareas, muchas conversaciones antes de iniciar los partidos, donde el profesor te decía, mira, porque los equipos tenían grandes jugadores, grandes delanteros, de contextura física muy superior a la mía, y a veces uno tenía la obligación de hacer enmarcaciones hombre a hombre, que era lo que se hacía en esos tiempos, y ahora igual. Y me acuerdo mucho de hacer marcaciones individuales de grandes jugadores, de grandes goleadores, y anularlos prácticamente, que no hicieran nada en el encuentro, y con eso uno se sentía premiado, que había cumplido con la tarea, y no importaba de cómo salía jugando, de cuán vistoso podía ser la jugada, sino que de cumplir y a veces de votar al contrincante. Lo conversábamos con Carlito Yaitul hace un día atrás, que también él tiene muchos recuerdos que se barrió contra Ivo Basay, y eso le quedó muy marcado en su carrera con la selección chilena. Y tú lo acabas de decir, en esa época era con todo nomás, y era como el orgullo, aquí no pasa nadie, yo soy el que mando acá atrás, y puede pasar la pelota, pero no pasa el jugador. Bueno, esa era una característica de los centrales, ¿eh? Correcto. Y poco se ve ahora, pero en realidad ir al piso era como frecuente. Era una jugada, un recurso, una herramienta que tenía uno para poder minimizar un contraataque o anularlo prácticamente al 100%.
Y así como lo decía Carlos, que se enfrentó con Ivo Basay, yo también tengo partidos, porque acá venía Colo-Colo, Correcto. venía la selección de todos los tiempos, y ahí también uno se enfrentaba a grandes jugadores. Yo tuve la oportunidad de enfrentarme a Ari Hurtado, Wow. Vasconcelos, Notable. Uferman. En fin, Un nivel de fútbol que marca. claro, en esa época Sí. era un nivel de fútbol que marcaba, y para uno era un aliciente, un orgullo poder defender en esos tiempos a la selección de Osorno y a Provincial Osorno. Correcto. Y estadio lleno además también. Además, la particularidad que era muy gratificante el estadio lleno. Fíjate tú que siempre los estadios bancarios y Parquichot estuvieron llenos porque el apoyo era íntegro al 100%, la gente se entregaba, y yo creo que con el afán de poder tener el fútbol profesional tan anhelado, y yo creo que Osorno pasó mucho tiempo en no tener el fútbol profesional, debiendo haberlo tenido, y cuando llegó, bueno, la gente disfrutaba mucho de aquello. Correcto. De hecho, un dato anecdótico de lo que se está viviendo hoy por hoy en Deportes Provincial Osorno en la segunda profesional, es el equipo de la categoría con más público que lleva al estadio. 16.000 personas ha llevado en total en estos 6 partidos que se han jugado de local. ¿Ya? Es el equipo que le saca casi 10.000 al que le sigue en cantidad de público asistente al estadio, lo cual se viene desde esa época. Sí. Bueno, y yo creo que Provincial Osorno ahora se lleva esa cantidad de público es porque se están haciendo cosas importantes. Yo he escuchado también de que tienen una dirigencia de primer nivel. Correcto. Ojalá sigan así, porque el fútbol lo que necesita son de buenos dirigentes, de trabajar en equipo, de dar lo mejor y lo que se pueda al equipo, al plantel, porque el plantel también, cuando ve que hay una retribución al sacrificio, al trabajo físico, al enfrentarse cada domingo, cada sábado, si está el respaldo de los dirigentes, todo resulta bien. Y yo creo que Provincial de Osorno de ahora va por ese camino, va bien encaminado. Yo lo he escuchado de buena manera, de buenas fuentes. No he ido al estadio. Atento, pero, atento, no hay al estadio, así que corren las invitaciones. Pero sí he tenido buenas referencias y me parece muy bueno, porque como jugador uno lo que necesita es tener buenos dirigentes y que lo apoyen. Correcto. Habiendo eso establecido en el plantel, yo creo que es tirar hacia arriba, ¿no? Correcto. Sí, hay un proyecto futbolístico hoy por hoy que recordemos que el año pasado Provincial Osorno estaba en la tercera división A. Sí. Subió al profesionalismo, que es un cambio completamente distinto, donde un plantel es joven, tenemos uno de los entrenadores más jóvenes del fútbol nacional, profesional, con una empresa y con una dirigencia que está haciendo las cosas bastante bien, y este es un proyecto a largo plazo. Tampoco se puede pedir que subamos a la primera A en 2 años, es prácticamente imposible, porque eso de subir es bajar de golpe, entonces mejor hacerlo paso a paso. Y en esa época el 83 también era notable. Sí, y yo, sabes tú que hay un punto muy bueno, tú lo mencionaste, tiene un técnico bien nuevo, y eso es bueno, le hace bien al fútbol también. Correcto. Y le hace bien al plantel, entonces, porque la comunicación, el lenguaje es uno solo, no es un lenguaje intergeneracional que a lo mejor no se puede interpretar, y en el fútbol la comunicación tiene que ser una y entenderse de buena manera. Correcto. Así que yo creo que el técnico sí es una persona joven, bien por el club. Nosotros, bueno, en esa época estuvimos a Juan Soto, don Juanito Sotomura, como lo mencioné al inicio. Tuvimos a don Jaime Ramírez, una excelente persona, fue técnico también. Después vinieron otros que yo ahí ya no estuve en el plantel, pero con ellos dos sí conviví, digamos, en la parte futbolística, y eran unas excelentes personas, y como profesionales eran de muy buen corte, muy bueno, sabían mucho. Mira, Mauricio Labra nos manda salud, o sea, te manda salud a ti en realidad, dice: bendiciones, capitán de los toros, desde Rahue Alto te manda Mauricio Labra. Y Israel Treymun dice: saludos, Johnny, te manda también saludos. Gracias, mira, gracias. Oye, Johnny, ¿en qué estás tú hoy por hoy? ¿Cuál es tu día a día? Yo, mi día a día es trabajo en Cervecería Unida, en la parte de transporte, en logística. Perfecto. Ya llevo 40 años, he pasado por distintas áreas y esperando ya jubilarme. Esto debiera ocurrir en un año más, y en eso estamos. En realidad he formado mi familia en CCU. Perfecto.
grandes amistades también tuvimos ahí, leímos recién a Luis también que te mandó muchos saludos. Con este grupo de exjugadores de Provincial Osorno que lo acabas de mostrar, ¿puedes mostrar? Yo sé que tienes ahí una hermosa camiseta. Esta camiseta Bueno, vamos a ver ahí. Dale, no, ahí, yo lo estoy enfocando. es parte del uniforme que tenemos como agrupación de Osorno de siempre, que se llama nuestro grupo. ¿Ah? Perfecto. Mira, da la vuelta, veamos tu número, veamos el nombre, si es. Bueno, no es el tuyo, no, pero mira. La este es trajiste mi ahí. compañero. Ya, de Mardones, mira. Ahí. Con el número 15. La clásica celeste con franja blanca cruzada. En realidad es un símil del uniforme que usábamos en ese tiempo. Correcto. Por la época la tela ha cambiado. Sí. La tela que teníamos en esa época, cuando tú transpirabas ya la camiseta empezaba a pesar. Correcto. Ahora no, porque es una nueva tecnología y favorece más las cosas. Claro, eran varios kilos de algodón que andaban trayendo. Y claro, para sacársela quedaba pegado. Sí, correcto. Oye, un poco para ya ir terminando esta conversación, y te agradezco la amabilidad de poder conversar con Pailó. La verdad que en estos 40 años del fútbol, de los toros de Provincial Osorno, hay miles de historias por contar, y de repente en 2, 3 minutos, 10 minutos queda mucho en el tintero. Podemos volver a conversar en otra ocasión. ¿Qué le podríamos decir al hincha osornino, a la hincha osornina, al que se está encantando con el fútbol quizá de nuevo, con este club que tiene identidad osornina, que ya cumplió 40 años? Mira, Osorno siempre ha sido reconocido por su afición y por la calidad de sus futbolistas que ha tenido. Y en Provincial Osorno han pasado una generación de jugadores de primer nivel. Le hago un reconocimiento a todos ellos, los que han pasado. Han sido grandes jugadores, han aportado mucho a Provincial por sus condiciones futbolísticas, y ellos han exportado el nombre de Provincial Osorno a lo largo de todo Chile. Y eso ha sido muy gratificante. Y la hinchada, pedirle de que siempre esté al lado de Provincial, siempre esté al lado del fútbol profesional, porque lo importante en el fútbol profesional es el público. Y el jugador, un aliciente que tiene cada domingo, cada sábado que sale a la cancha, es verse cobijado con el público que lo acompaña. Correcto. A veces las cosas no resultan, pero hay que ser perseverante, y las cosas llegan por sí solas. El premio llega por sí solo gracias al esfuerzo, pero también es muy importante el público que apoye. Ahora Osorno ha tenido un realce, y yo creo que hay que mantenerlo con la afición que llega cada domingo al estadio, en ese gran número, que siga así, porque es importantísimo. El hincha tiene que considerarse que es un aporte para el club, un aporte para Provincial Osorno, pero eso sí, siempre las buenas leads. Correcto. No ensuciar siempre los encuentros, como se aprecia en distintos campos a veces. No. El público osornino es tranquilo dentro de todo, y se refleja también en la cancha, sí, porque hay una cercanía. El público está encima de los jugadores, y eso se nota también. Eso ha sido muy importante. El público osornino siempre mantener un orden, un equilibrio, no romper las barreras pasar a la barrera del desorden, porque eso ya es otra cosa y ensucia el fútbol profesional. Y en el caso nuestro, el fútbol osornino, siempre mantenernos en ese ambiente de buenos apoyos, de ir a apoyar al jugador día a día, cada domingo, pero con buenas armas, con buenas herramientas. Eso lo hace grande a Osorno y a la institución. Así es. Johnny, para ir cerrando ya esta transmisión, te agradezco. ¿Cuándo se vuelven a juntar los cracks? Mira, nosotros nos juntamos este sábado. ¿Ya? Este sábado nos juntamos en Rahue, tenemos una reunión. El 24 de junio vamos a hacer la celebración del aniversario 40 de Provincial. La vamos a desarrollar en un recinto acá en Osorno. Y esperamos la convocatoria de todos nuestros jugadores que tenemos convocados desde Valdivia hasta acá. Perfecto. Valdivia, La Unión, Río Bueno, San Pablo, Osorno. En realidad somos, como te decía inicialmente, somos alrededor de 60 y tantas personas que estamos vinculados. Entre jugadores y amigos. Sí, claro, del club y dirigentes de la época. Entonces, bueno, y la dirigencia nuestra está encabezada por Roberto Videla. Ya.
Luis Garnica y Ricardo Mardones. También. ¿Ya? Así que ellos son los que llevan la batuta, la dirección de nuestro grupo. Perfecto. Así que esperamos llegar al 24 de junio de buena manera y de celebrar este aniversario de Osorno y que sea una cena muy, muy agradable. Qué jornada va a ser llena de historias. Voy a darme una vueltecita por ahí. No a comer, no se asusten amigos, no voy a ir a comer, sino que voy a ir a darme una vueltecita por ahí. Johnny, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por conversar con Pailó en esta entrevista, como decía, de un par de minutos. Queda mucho más por conversar, pero estos minutos que conversamos, la verdad que uno se llena de historia, se llena de recuerdos y, insisto, muchas gracias por conversar con Pailó en este marco de los 40 años de Deportes Provincia de Osorno aquí en la Cafetería Encuentro en Ramiro 910. Yo te agradezco a ti por la deferencia, el gesto de haberme invitado, de poder conversar y demostrar quienes fuimos jugadores, quienes fuimos parte del primer plantel de Provincial Osorno, que a esta altura tiene una relevancia también gratificante. Así es. Una vez más, gracias a ti y gracias a Pailó también por este gesto. Muchas gracias, Johnny. Y el último mensajito, Luis Andrés Muñoz Toledo dice que habla lindo el capitán. Nos vemos, que tengan buena tarde. Chao, chao.